Mis queridos hermanos, la lectura bíblica para hoy la tenemos en 2 de Timoteo 4, 17 y 18. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los oyentes, así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a colocarnos de rodillas y oramos. Señor nuestro que estás en los cielos, gracias te damos una vez más, Señor, por todas estas bendiciones recibidas, Padre Santo. Que hoy el Espíritu Santo esté morando en el hermano César, que va a tener la predicación, y de que de sus labios broten tus palabras, para que todos entendamos el mensaje que Él trae para el día de hoy. El Espíritu Santo mora en este momento en cada uno y en este templo, Señor. Que lo agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un feliz sábado para todos, que el Señor les bendiga. Un saludo especial para todos mis hermanos que hace tiempo que no veía por acá. Oh, veo sorpresas acá. Paulita, buenos días. Es agradable poder estar de nuevo con ustedes aquí en este lugar. Un abrazo desde acá para todos. Que el Señor les bendiga. Veo rostros conocidos, rostros nuevos también. Por aquí nos acompaña Alejandra Duarte. Bienvenida. Que el Señor le acompañe. Pero también está por allí, lo vi, se me escapó. David Julián Franco, ¿dónde está? Se me escapó. Allí está. Qué gusto verte. Me alegra verte y que estés aquí en la iglesia. Y creo que le acompaña Diana, ¿es tu nombre? Bienvenida, que el Señor te acompañe. Tal vez si no saludo a otras personas, no es porque quiera dejarlos de lado, pero tal vez porque no los conozco. Pero sí veo bastantes rostros especiales y de verdad que me alegra mucho estar con ustedes en este sábado. Creo que esta es una época especial en la cual podemos recordar cosas importantes. Temas importantes. El comienzo del año tal vez es la fecha para hacer propósitos, ¿verdad? Muchos tomamos nuevamente empeño para hacer preparativos para este nuevo año. Tal vez decidimos adelgazar, tal vez decidimos hacer ejercicio, tal vez decidimos empezar a estudiar juiciosamente, tal vez decidimos muchas cosas. Y el mensaje de hoy precisamente tiene que ver con algo similar a ese empeño que a veces colocamos nosotros en nuestra vida. Y tiene que ver precisamente con los mensajes. Los mensajes son importantes, son fundamentales. Y diríamos que en ocasiones los mensajes que de pronto más énfasis tienen son los mensajes que a veces llegan en último momento, ¿verdad? Son los mensajes que de pronto llegan así como de sorpresa. Y son esos mensajes que a veces tienen impacto y tienen trascendencia en nuestra vida. Pues bien, la Biblia habla de varios de este tipo de mensajes. Yo quisiera que abriésemos allí en 2 de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a analizar un mensaje importante allí, que ha de ser meditación para nosotros por la persona que lo recibió, por la persona que lo expuso y por el contexto que tiene con muchas personas de su alrededor. Pablo, en su carta a Timoteo, le escribe en los últimos días de su vida un ruego, podríamos decir. Dice el versículo 9:
procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues es en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les ha tomado esto en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben? Este último mensaje de Pablo a Timoteo tiene varias cosas importantes que resaltar. Y yo quisiera tal vez tocar dos cositas o tres cositas importantes de esto. La primera es que Pablo está haciendo este mensaje, o está haciendo este llamado, o está enviando este mensaje cuando se siente realmente solo. Tal vez como muchos otros, incluso como Jesús, ¿cierto? Cuando Jesús se fue al Getsemaní, llevó a sus mejores amigos, ¿cierto? Para que estuviesen con él. Así, Pablo está escribiéndole a su gran amigo, ¿qué? Timoteo. Y le está haciendo saber que en ese momento se encuentra, ¿qué? Solo dice, procura venir pronto a verme, porque el que estaba conmigo, ¿cierto? Dice, porque Demas me ha, ¿qué? Desamparado. Está solo. Está triste Pablo. Pero no solo está triste por estar en soledad, sino por algo que sucede en un momento cuando es crucial para la vida espiritual de la iglesia. Y es que Demas, el que había estado a su lado, se fue de su compañía por una razón que a veces pasa en nuestra iglesia. ¿Qué dice ahí? Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas, un gran servidor, que entre otras es la única vez que se menciona en el Nuevo Testamento el nombre de este cristiano, decidió dejar a Pablo por una razón, y es porque amaba, ¿qué? El mundo. Posiblemente cuando sea el tiempo del fin y el mensaje, el último mensaje, sea y tenga que ser predicado, muchos dejarán a otros porque aman, ¿qué? El mundo. Sigámoslo yo. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil ¿para qué? Para el ministerio. Pablo también hace énfasis a Timoteo para que no deje o no olvide a un gran obrero que se llamaba ¿cómo? Marcos. En Corintios, nosotros logramos ver la experiencia de Marcos. Marcos fue un hombre que se entregó e hizo pareja precisamente para ser predicador del evangelio. Y ahora Pablo lo recuerda en su último mensaje, en su último llamado, dice, no olvides ¿a quién? A Marcos, y tráelo porque el ¿qué? Me es ¿qué? Útil para el evangelio. Y después de contarle a Timoteo todo lo que pasa, porque ustedes pueden ver ahí lo que sucede, dice, Alejandro el herrero está causando muchos problemas, y todo lo que predicamos y que lo que tú has contado aquí también está
teniendo problemas, ten cuidado con él, ¿cierto? Y cuando yo tuve que tener mi primera defensa, dice Pablo, me sentí como solo. Me dejaron solo, dice ahí el versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado ¿qué? En cuenta. Pablo deja de entrever también, al igual que Jesús y al igual que Esteban, que en él existía un sentimiento de ¿qué? De perdón a esas personas que le ofendieron y que rogaba a Dios porque esto ¿qué? No fuera aplicado a ellos. Dice, pero espero que no le tengan ¿qué? Sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio ¿qué? Fuerzas para que por mí fuera cumplida ¿qué? La predicación. ¿Saben, hermanos? Con este mensaje Pablo quiere decir varias cosas. Y la más importante que acabamos de leer es que aunque Pablo estuviese en situaciones difíciles, aún sin sus amigos, aún sin sus libros y aún sin su capa, que lo mencionamos, ¿cierto? Porque vale la pena recordar que Pablo estaba pidiendo esto, era porque ya entraba ¿qué? El invierno. Y entonces, aún él estando solo, él siente que la única oportunidad que tenía para sentirse valiente delante del Señor era ¿qué? La compañía de su Padre Celestial. Y por eso dice ahí, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida ¿qué? La predicación y que los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. En la mente de Pablo estaba clarísimo que lo que había en él y debía haber en su corazón era ¿qué? La predicación del Evangelio. ¿Dónde encontramos nosotros una invitación también a predicar el Evangelio? ¿Dónde en estos tiempos debiéramos nosotros estar preocupados por predicar un último mensaje como lo predicó Pablo o como lo escribió Pablo? ¿Dónde podríamos nosotros encontrar esa invitación? Yo quiero invitarlos allí a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis. Capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Un texto muy conocido por nosotros, pero que tiene que ver con ese tipo de mensajes que se dan de último y siempre tienen ¿qué? Una incidencia. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes ¿de dónde? De la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Primer mensaje. Segundo mensaje, otro ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor ¿de qué? De su fornicación. Versículo 9, tercer mensaje. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre de delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
Aquí está ¿qué? La paciencia de los santos. En mi versión dice la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bien, hermanos, en este tiempo, cuando el mundo ya está tan controvertido, cuando hay tantas señales que nos indican de que esto avanza rápidamente a un colapso, nosotros debemos reconocer hoy que la palabra de Dios está dando hoy un último mensaje que está trayendo a nuestras vidas y a nuestra iglesia un último mensaje que fue dado por Dios para que se predicase ¿a dónde? ¿A la iglesia central? No, ahí dice el primer ¿qué? Ángel que fuera predicado ¿a dónde? A toda la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, no podía quedar absolutamente nadie ¿por dónde? Por fuera. Todo mundo tiene que ser invitado a conocer este último mensaje. Y como Pablo lo entendió cuando escribía ese texto, diciendo que Dios era el único que le había ayudado, ¿para qué? Para la predicación de la palabra. Así tú y yo debemos entender que este último mensaje debe ser predicado al mundo porque Dios te ha dado la oportunidad de conocerlo y contarlo a otras personas. Eso es algo que debe quedar claro en nuestras mentes, que la razón por la cual tú y yo hemos conocido a Jesús, que la razón por la cual tú y yo hemos conocido ese evangelio eterno que se llama Cristo Jesús, no es para tenerlo guardado, es para predicarlo ¿a quién? A toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque todos tienen y deben conocer el mensaje de Cristo Jesús. Pero saben, hermanos, este texto del primer ángel está dado precisamente para que nosotros podamos entender cómo se debe predicar ese evangelio. Yo quisiera que fueran conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 3. Leamos desde el 1 para que podamos comprender. Dice, la revelación ¿de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo ¿quién? Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes y de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Cómo? ¿Cómo se debe predicar a Jesucristo? ¿O cómo debemos nosotros que debemos entender a predicar a ese Jesucristo? Porque ahí dice clarísimo, a Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, ¿cierto? Al que ¿qué? Nos amó.
Eso es lo primero que tú y yo debemos entender cuando comprendemos que debemos predicar el evangelio ¿de quién? De Cristo Jesús. Y saben, hermanos, aquí vale la pena aclarar que cuando nosotros predicamos el evangelio no estamos predicando una teoría profunda y confusa para las personas. Ni tampoco debemos pensar que nosotros debemos hacer 5 años de teología y estudiar tantos libros para aprender a predicar el evangelio eterno. No, porque lo que nosotros debemos predicar es enseñar acerca de quién, de una persona que se llama ¿cómo? Cristo Jesús. Y esa es la labor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, enseñar y contarle a otros acerca de quién, de una persona, que es el evangelio. ¿Recuerdan ustedes qué significa el evangelio? ¿Qué son las qué? Las buenas nuevas. ¿Y las buenas nuevas son quién? Cristo Jesús. ¿Cómo Cristo Jesús qué? Nos amó, dice el texto. ¿Cómo Cristo Jesús qué? Nos lavó, dice ahí. Dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿qué vamos a contar? Que Jesús qué? Nos ama. Que Jesús qué? Nos lavó, que nos limpió de nuestros pecados. Y miren qué más dice, perdón, y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para qué? Para Dios. Ahí está claro, mis queridos hermanos. Él, aparte de amarnos, aparte de lavar nuestros pecados, nos hace aptos para ser como sus sacerdotes. Y dice al final, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, ¿qué? Amén. A ese Cristo Jesús que vuelve a esta tierra. ¿Cómo debemos predicar entonces un evangelio? A un Jesús que nos amó, a un Jesús que nos salvó, a un Jesús que nos da un estatus de sacerdotes y a un Jesús que ¿qué? Que vuelve y regresa por cada uno de nosotros. Esa es la razón de la invitación que hizo Jesús para tu vida a este camino. Esa es la razón que hizo Jesús a Pablo cuando él escribió ese mensaje. Por eso en el texto final él decía, y el Señor que me ha dado fuerzas ¿para qué? Para la predicación de qué, de su palabra, sin importar lo que sucediera, sin importar de que estuviera solo, sin importar de que tuviera frío, sin importar que los amigos que tenía lo hubiesen abandonado y lo hubiesen decepcionado. Para él lo importante era predicar a un ¿quién? Cristo Jesús, que lo amó, que lo salvó, que lo hizo sacerdote y que regresaría por él. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando digamos ese amén, debemos sentir que Cristo Jesús ha hecho eso en mi vida, en mi experiencia. Me llama la atención poder tener la oportunidad de bosquejar este tema de los 3 ángeles, entendiendo que tenemos un mensaje que predicar. Primero, que debemos adorar ¿a quién? A Dios. Porque la ¿qué? La hora de su juicio ¿qué? Ha llegado. Y porque posiblemente, ¿cierto? No ahora, o un poquito más adelante, también mi hora ¿qué? Llegará para ser ¿qué? Estudiado, ¿verdad? Y Él nos pide a nosotros, así como se lo pidió a Pablo, que nosotros prediquemos a todos los que nos rodean ¿qué? Ese mensaje que hemos conocido. Pero aparte de predicar ese evangelio que se llama Cristo Jesús, Él nos invita a nosotros a predicarle a los demás también, que dice el segundo mensaje, que habrá una caída. Que todos los que están equivocados, siguiendo ¿cómo se puede decir? El
el adormecimiento que hace el vino, ¿cierto? De la falsa doctrina, van a caer. Y es necesario que nosotros tengamos claro que unos, como decía Pablo, que están a nuestro lado, que posiblemente caigan con ese sistema. Y caigan, como decía segunda de Timoteo, porque aman ¿qué? El mundo. Y nosotros estamos invitados también a llamar la atención de ¿quién? De esos que posiblemente pueden estar siguiendo un sistema equivocado. Pero más aún, el mensaje del tercer ángel dice que cuidadito aquel que reciba ¿qué? La marca en su mano o en su frente, porque ese se hará acreedor de ¿qué? Del vino de la ira de Dios que fue puesto en su cáliz. ¿A dónde quiero llegar, mis queridos hermanos? A que el último mensaje que Dios ha dado para su iglesia tiene que ser predicado para que todos nosotros podamos tener la bonita oportunidad de permanecer al lado de Dios y decir como Pablo que es el Señor quien nos sostiene, que es el Señor quien nos mantiene, y que no importa lo que suceda alrededor, que no importa que mis amigos de pronto piensen otras ideas o conciban otras ideas, yo tengo que llamar a la atención de seguir ¿a quién? A Dios, con mi experiencia, y con el trabajo misionero que realizó. Porque Pablo dijo ahí, ¿cierto? Unos me dejaron, pero no importa, tráigase ¿a quién? ¿A quién? A Marcos, porque me es útil ¿para qué? Para evangelio. Es decir, Pablo, aún sabiendo que le había ido mal, que le había tocado, ¿cómo se dice? Hacer su exposición solo, y que lo habían dejado realmente enfrente de muchos, ¿cierto? Sin compañía, él aún dice, esto no ha terminado. Por eso Dios me ha dado la fortaleza ¿de qué? De predicar el evangelio. Y nosotros debemos también pedir esa fortaleza ¿para qué? Para seguir predicando el evangelio. Yo me pregunto, ¿por qué Pablo hizo esto? ¿O cómo llegó Pablo a hacer esto? ¿Saben, mis hermanos? Yo me sorprendo cada vez que Dios me da la oportunidad de entender. Pablo sufrió la misma experiencia. Vamos a Hechos. Dios santo. El capítulo 6 de Hechos habla de un evento en el que Pablo estaba presente, y un evento en el cual se convirtió en el último mensaje. ¿Saben para quién? Para Pablo. Porque Esteban, que había sido un hombre del Señor, que había sido elegido precisamente para servir, defendía la causa de Dios con toda su vida. Y el capítulo 6 de Hechos cuenta que tomaron a Esteban por él estar predicando, y lo enfrentaron y lo llevaron fuera. ¿Y qué hicieron? A ver, vamos a leer el versículo 54. Dice, oyendo estas cosas, porque Esteban les estaba hablando acerca del capítulo 7. Capítulo 7, versículo 54, sí. 54.
cuando Esteban les llamaba la atención a los sacerdotes en ese entonces, ellos se enfurecían por las verdades que le decía. Mira lo que dice el versículo 51. Les decía: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esteban estaba yendo al corazón de las personas, estaba proclamando ese mensaje que Dios le ha pedido que proclamara. Y allí estaba Pablo. ¿Y qué pasó? El versículo 54. Oyendo esas palabras, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaban a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron, le taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Le echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero ¿saben qué me llama la atención? Que este fue el último mensaje de Esteban. Y el último mensaje que tenía que predicar llegó a los oídos ¿de quién? De Saulo. El capítulo siguiente, el capítulo, 9, sí, 8 y 9, es la conversión de Pablo. ¿Cómo llegó Pablo a los pies del Señor? A través de un último ¿qué? Mensaje que Esteban tendría en el último día de su existencia. Y Pablo siguió, dice el capítulo 8, que siguió persiguiendo a los cristianos. Sin embargo, Dios decidió ¿qué? Encontrarse de frente con él. ¿Recuerdan? Y viajando se encontró y le dijo, cuando Pablo cayó, le dijo: Señor, ¿quién eres? Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo qué haga? ¿En qué se convirtió Pablo a partir de ese momento? En un predicador fuerte del Señor. En un predicador que se encargó de proclamar a todos los demás la necesidad del último llamado a las personas de ese entonces. Y comenzó a predicar y a fundar iglesias y a recorrer y a viajar y a tocar puertas y a llamar a las personas, y fue también golpeado, azotado, dice, ¿cierto? Por 4 veces 39. Y fue eso en su corazón solo porque entendía que su vida había sido elegida para ser un sacerdote que predicara el último mensaje del Señor. Quizá Dios te está llamando para entender que tú estás aquí. Tal vez para escuchar el último mensaje que Dios tiene para ti. O tal vez para que tú y yo prediquemos el último mensaje para muchos que necesitan la salvación. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esa es la razón por la cual Él dejó en su palabra un último mensaje para todo el mundo, que fuese predicado, hermanos, ¿cómo? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque ahí estábamos todos involucrados. Yo quisiera
pensar, como ya en muchas ocasiones hemos pensado, ¿cómo será el encuentro de Pablo con Esteban? Seguramente cuando Pablo y Esteban estén en el cielo, no se van a mirar mal. Al contrario, se abrazarán. Y tal vez Pablo le dirá a Esteban: Esteban, ese último mensaje que tú predicaste fue el mensaje decisivo. ¿Para qué? Para mi vida. Y yo quisiera pensar, hermanos, hoy, si de pronto aquí no hay una persona que le haya contado a alguien de Jesús y que quisiera tener la misma oportunidad en el cielo. Seguir luchando en esta vida cristiana, seguir trabajando a los pies del Señor, seguir pidiéndole al Señor que nos dé la oportunidad de transformarnos día a día a través del estudio de su palabra, pero tener la oportunidad de un día llegar al cielo y mirar a alguien que tal vez tú no esperabas que estuviese allí, pero que por el último mensaje que Dios puso en tu boca estará allí. ¿Te gustaría ver a alguien allí de esa manera? Yo creo que todos quisiéramos ver a alguien que Dios nos ha dado la oportunidad de contarle el último mensaje. Por eso hoy quisiera que volviéramos a 2 de Timoteo. Y tú y yo hiciéramos nuestras estas palabras de Pablo. Capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Y así fui librado de la boca del león. Amén. ¿Cuántos hermanos quisieran decirle al Señor, colocándose de pie, que quieren ser usados de esa manera durante este nuevo año? Que quieren pedirle al Señor de que Él pueda hacer esa labor a través de ustedes para que muchos otros puedan tener la linda oportunidad de escuchar un último mensaje. Y si tal vez este es un último mensaje para ti, acéptalo. Porque Dios quiere hacer de tu vida una estrellita para su corona en el cielo. Amén. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Por eso, Dios que moras en lo alto de los cielos, gracias. Porque tu infinito amor, buen Padre, nos das la bonita experiencia de aún permanecer en tu iglesia. Gracias, eterno Dios, porque nos has elegido, porque nos has permitido transitar el sendero que conduce a los pies de Cristo Jesús. Por eso hoy, querido Padre, hoy te alabamos y te glorificamos, pero también humildemente a ti, Santo Espíritu, te pedimos por favor que nos sigas orientando, que nos sigas guiando y que sigas compungiendo nuestro corazón para que nuestro deseo sea únicamente servir al único Dios verdadero y a Cristo Jesús, que murió por cada uno de nosotros. Señor, toma cada corazón en esta mañana. Hay muchos hermanos
que te conocen de hace mucho tiempo. Fortaléceles. Dale fuerza a sus articulaciones y permite que ellos se puedan mantener en pie hasta tu pronto regreso. Pero asimismo, buen Dios, hay bebés espirituales acá. Tal vez hay amigos que hoy nos acompañan por primera vez. Señor, por ellos clamamos a ti, porque tú puedas permitir de que ellos puedan sentir que tú quieres amistad con ellos, que tú abres tus brazos y quieres compartir con ellos en comunión día tras día, y que un día no muy lejano vendrás a reclamar sus vidas para morar eternamente con ellos. Pero asimismo, Señor, hay líderes en esta iglesia, líderes que han trabajado y se han puesto a tu servicio, líderes que han enfrentado situaciones difíciles y que seguramente también han tropezado y han caído. Pero Señor, no importa, a ti clamamos hoy para que tú seas nuestro Señor, nuestra guía y nuestro sustento, para que podamos ser predicadores de tu palabra desde ahora y hasta tu pronto regreso. Bendice a tu iglesia central y permite que juntos, como una familia, podamos seguir esperándote y proclamando a los cuatro vientos que tú eres el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús lo rogamos todo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, que el Señor los bendiga.